Él es Morgan Housel, ex columnista del The Wall Street Journal y conocido principalmente por su libro La psicología del dinero. Es un autor que se ha caracterizado principalmente por conectar tres aspectos importantes dentro de un libro: las finanzas personales, la psicología y el comportamiento humano, a través de los relatos de pequeñas historias simples pero con alto impacto. Bienvenidos a Potencial Podcast, el lugar donde el conocimiento se convierte en un impulso para ti. Mi nombre es Javier Martínez y junto a Juan Cortés vamos a hablar del libro Lo que nunca cambia en un mundo cambiante de Morgan Housel. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Javier, cómo estamos? Muy bien. Parece que traes un libro que es bien interesante, que es bien humano. Sí, así es. Bastante interesante el libro. Nuevamente me sorprendió. Bueno, no sé si tú has leído La psicología del dinero, pero es un libro súper llevadero. Y este igual es llevadero, pero me costó leerlo, ¿sabí? ¿Por qué? Porque, bueno, como ya dijiste en la introducción, el título es Lo que nunca cambia en un mundo cambiante. Entonces, Mm, son 26 lecciones o 26 puntos que mm, propone el autor, donde uno no conversa con el otro. Entonces, mm. es una historia nueva, idea nueva que cuesta conectarlo con lo demás, pero al fin y al cabo, todo está bajo el mismo paraguas, que es lo que no cambia. Perfecto. ¿Y esto que no cambia, a qué se refiere? ¿Cuál es el argumento de este libro en general? El argumento del libro es bastante sencillo. De hecho, lo mencionaste en la introducción, y es que para Morgan Housel lo que nunca cambia es el comportamiento humano. El comportamiento humano conlleva a que muchas personas tengan las mismas actitudes o los mismos comportamientos, valga la redundancia, hacia un contexto o hacia una situación que le está sucediendo. Y de eso se puede extrapolar a predecir muchas cosas, con lo que, no sé, po, las emociones, el comportamiento, las conductas, son cosas que se pueden predecir dentro de un contexto, y el contexto siempre lo que propone aquí el autor es que es cíclico, que cada 10 años siempre pasa algo, hay una catástrofe o algo que hace que el contexto vaya cambiando, pero es consecuencia de las acciones de las personas. Entonces, Mm. aquí la premisa es, a través de estas 26, perdón, lecciones, es entender el comportamiento humano dentro de distintas partes. De acuerdo. Entonces, las cosas externas quizás es algo que es cambiante, ¿cierto? El entorno es cambiante, sin embargo, el patrón de comportamiento de las personas es similar a lo largo del tiempo, ¿no? Exacto. Las emociones como el miedo, la ira, etcétera, son cosas que no cambian, ¿no? ¿O estoy Sí, y equivocado? bueno, quiero ahí basarnos en algo, Mm, desde el punto de vista, invitarlos a que nos pongamos en el punto de vista del autor, que como vieron era parte del Wall Street Journal. Él es economista o escribe de economía, entonces todo su contexto y su visualización de la vida es a través de la economía. Él, al hacer el análisis de los gráficos, las acciones, normalmente se dice que las acciones se mueven por avaricia o por miedo de mm, los inversionistas, y eso controla la economía, y la economía va afectándose, y es como un efecto dominó. Entonces, no sé, por ejemplo, hay alguna recesión económica, mm. genera miedo en los accionistas, bajan las acciones, las empresas no son tan rentables, tienen que despedir a personas, las personas no pueden comprar, se endeudan con el banco no recupera el dinero y empieza la bola de nieve. Entonces, desde ahí, desde el comportamiento, recordemos que esto empezó desde el miedo de los inversionistas, se van generando distintos comportamientos a lo largo de la historia, y esto se pueden ver en todas las recesiones pasadas y hasta incluso en las guerras. El autor Mm. habla mucho sobre estas pequeñas historias, sobre la Segunda Guerra Mundial. Creo que sé mucho sobre la Segunda Guerra Mundial en cuanto al comportamiento de las personas, que es bastante interesante. Mira, qué interesante eso. Porque tiene un efecto, bueno, aquí se destaca algo bien interesante. La economía, ¿cierto? Es una ciencia social donde el comportamiento humano tiene un efecto importante dentro de la situación económica que estamos viviendo. Por supuesto que hay un apartado político, ¿cierto? Y eso ya es algo, harina de otro costal. No obstante, el miedo de los inversionistas cuando sacan el dinero, ¿cierto? Sacan sus inversiones, puede causar efectos en un mercado, y ese mercado efectivamente tiene un efecto dañino en las personas, ¿cierto? Que reciben un sueldo, etcétera. Las remuneraciones se pueden ir abajo, personas se pueden quedar sin trabajo, y eso genera un cierto patrón de emociones que al fin y al cabo van en detrimento precisamente de esas personas, de ese segmento, ¿no? Y es bien interesante lo que habla, y para que ya empecemos dándole el argumento al libro y hagamos un paréntesis ahí, es que el autor se basa en lógicas económicas para explicar patrones comportamentales, ¿cierto? Exacto, Ya. exacto. Y un Continúa, punto Juan, ibas a importante, decir algo bien interesante, a ver.
Sí, y Porque un ellos, punto importante ahí del comportamiento es que, bueno, paso, toda la economía está bajo un supuesto. Esa es la mm, palabra favorita de los economistas. Y uno de los supuestos más grandes es que la persona o el comprador siempre toma las decisiones de manera racional. Aquí el autor propone todo lo contrario, que es de manera irracional, ya que los sentimientos, las emociones y el comportamiento posiblemente no sean racionales. Es muy difícil que una emoción sea desde la perspectiva racional. Siempre es más irracional, por ende es más predecible. claro, estamos en un modelo de economía de competencia perfecta, el mundo de Mickey Mouse, todos los precios de los bienes y servicios que se producen dentro de una economía son conocidos por el consumidor. No hay asimetrías de información, por lo tanto, no No hay hay monopolios monopolios, ni oligopolios, oligopolios. monopsonios, etcétera. No, no existe eso. Hay Sin un precio embargo, justo precio hay justo, un precio justo entre la demanda y la oferta. claro. Evidentemente, eso es algo que son simplificaciones del mundo real basado en un paradigma, ¿cierto? Ese paradigma Claro. es un modelo de creencias, ¿cierto? Que se basan para poder generar estimaciones, predicciones sobre algo en el futuro, ¿no? O el comportamiento, o para explicar el comportamiento o modelar el comportamiento de un fenómeno. Exacto. Bien Y bueno, desde interesante. ahí el autor, ya para entrar en los capítulos y andar mucho, el autor propone 26 lecciones donde aquí vamos a hablar sobre algunas. La idea es igual conectarlo un poco con los libros anteriores y desde Mm, ahí me quiero agarrar desde la introducción. La introducción ya dice una historia sumamente relevante y es, cuenta que estaba el mejor amigo de Warren Buffett en, en una de estas, bueno, no recuerdo específicamente cuál era la situación, pero ellos estaban conduciendo y le dicen que había una escasez importante dentro de Estados Unidos. Y por ejemplo, él le decía, mira, Buffett, ¿por qué pasa esto en la economía? ¿Por qué la gente tiene que cerrar sus negocios? Y aquí Buffett le responde, y aquí te quiero preguntar lo mismo, Javier. ¿Sabes cuál es el dulce que más se vendió hace 10 años? Y ¿no? ahí responde, bueno, la persona responde lo mismo, y Ajá. aquí Buffett le responde el Snicker. ¿Sabes Mm, cuál es el dulce que más se vende hoy? tampoco. El Snicker. Entonces, Mira. dependiendo, eso quiere decir que cuando una empresa está bien construida, no importa el contexto, si es que sus cimientos son correctos. Entonces, Mm, ahí parte la premisa de no tienes que centrarte en lo que cambia, sino que construir cosas sobre lo que no cambia, porque ahí tienes una parte más segura del contexto. Por otro lado, hay otra historia al principio de la introducción, una entrevista a Jeff Bezos, donde mm, le preguntan qué es lo que va a cambiar durante los próximos años en Amazon. Según el libro, eso dice, a mí siempre me preguntan lo que va a cambiar, pero nunca me preguntan lo que no va a cambiar. Y lo que no va a cambiar, y yo sé que no va a cambiar, es que mis clientes van a querer precios bajos y envíos más rápidos. Y ahí es cuando yo hice clic. ¿Por qué? Porque la propuesta de Amazon, la propuesta de valor de Amazon está bajo algo que nunca va a cambiar. Y las grandes empresas que nacieron hace mucho tiempo y hoy persisten, su propuesta de valor se basó en algo que nunca va a cambiar. Por ende, siempre van a tener demanda, claro. si te das cuenta. Entonces, esa es una lección desde el principio muy importante para todos los emprendedores. Si es que quieren crear algo, tienen que basarse en cimientos donde la propuesta de valor nunca cambie. No sé si me estoy haciendo explicar bien. Sí, de hecho, en una de las conferencias, bueno, la primera conferencia fue hace años atrás, inicios del 2000, y bueno, yo creo que hasta el día de hoy Jeff Bezos lo sostiene, el tema de que las cosas no cambian. Precisamente en su libro, en el libro de... Hay un libro que habla como de todo el recorrido de Amazon y bueno, ahora con el inicio de Blue Origin, que es el tema de exploración Espacial. espacial, él habla sobre las cosas que no cambian. Y yo creo que para construir algo sobre las cosas que no cambian, también hay que tener los cimientos bien definidos. Que eso también tiene que ver con los valores. Yo creo valores, qué es lo que tú quieres entregar, tener una base bien sólida. Las empresas que se construyen bajo una base bien sólida, yo creo que al fin y al cabo son las que perduran en el tiempo. Como Coca-Cola, por ejemplo. Exacto, pero ahí más, no sé si estoy desde esa perspectiva de tal vez interna. Yo creo que va más hacia lo externo. Es conocer cuál es tu industria, cuál ha sido la historia de tu industria y qué es lo que no ha cambiado de tu industria. Y desde ahí poder proponer una propuesta de valor que nunca cambie. Por ejemplo, el efecto de Coca-Cola. Yo creo que las personas siempre van a querer comer algo o van a Sí, querer pues. beber algo. Entonces, de por sí siempre va a haber demanda. De hecho, yo creo que la industria más segura, pero a la vez más competitiva, es la gastronómica, donde las personas siempre van a tener que comer, siempre necesitan que comer, y tal vez hoy en día se está
produciendo mucha comida rápida para poder suplir la demanda y también la ansiedad y todo esto, pero es un mercado que siempre va a ir en auge porque la sociedad va creciendo. Por supuesto. Entonces, de por sí ahí va generando una propuesta de valor que al fin y al cabo es detener la sed que tú tengas, con la Coca-Cola en este caso. Claro. Entonces, es interesante eso de tal vez invitar, ver, conocer la historia de tu industria, cuáles han sido los ciclos económicos de tu industria, ver qué es lo que afectó o qué es lo que cambió en la industria y qué es lo que no cambió en la industria en momentos de crisis, ver cómo las empresas que sobrevivieron, cómo lo hicieron y desde ahí empezar a generar una estrategia bastante importante de posicionamiento. Creo que es súper interesante eso, ese punto de vista. Es un trabajo arduo, sí, pero Mm, es interesante el proceso. claro. Más bien, yo creo que el libro te invita a mirar hacia atrás Claro. y ver cosas, patrones que se repiten a lo largo del tiempo y en base a eso diseñar los cimientos. De hecho, ahí me nació, recordé una frase que la verdad es que no sé quién lo dijo, pero es bastante citada y es, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y si no me equivoco, Morgan Housel lo escribe en su capítulo, en su libro anterior, La psicología del dinero. Mira. Y eso, Bien, Juan, yo tengo una duda. ¿Eso cómo se comporta, eso cómo se cruza con el comportamiento humano? buena pregunta. Y es porque la idea de tanto Warren Buffett como la de Bezos Mm, es a través del producto. Es un producto que el comportamiento humano siempre lo va a requerir. Uno es mm, comida y el otro es bebestible. sí, Por otro lado, creo que también es el accionar de las personas, porque el primer capítulo habla sobre crisis y ahí te explica sobre lo que vimos anteriormente, que la crisis, este ciclo del inversionista, el miedo del inversionista, todo esto mm, son comportamientos humanos que conllevan a una condición mucho más grande. Lo que tener en cuenta que el comportamiento humano de un grupo de personas puede afectar la economía, puede afectar tu empresa, puede afectar tu bolsillo, puede afectar tu calidad de vida, es algo importante y tal vez intentar crear algo que no dependa de eso es lo interesante. O que dependa, pero en la medida del consumo. En este mm, caso, como lo plantea Pesos, que es, yo sé que mis clientes van a querer esto y esto mucho más. claro. Yo creo que también nuestras decisiones no se forman de inmediato. Yo creo que son cosas que evolucionan a lo largo del tiempo y nos vamos retroalimentando gracias a la experiencia y lo que vivimos. A eso ya un poquito más personal. Ahora, quisiera decirte, Juan, ¿qué otros tipos digamos, verdades atemporales, historias ha comentado este autor que te han parecido interesantes? Bien, aquí yo tengo en mi librito que te ¿Mm? resumen, Está bien. tengo 2 ideas por cada capítulo. Intentaremos explicarlas todas, pero como les dije anteriormente, cada capítulo no conversa con el otro, por lo que puede que la conversación se extrapole hacia otro lado. Por supuesto. El primer capítulo, en resumidas cuentas, habla de la causa-consecuencia, Mm, que es lo que mencionamos anteriormente. Las causas que realizan, las acciones que realizan otros son causas que generan consecuencias hacia mí en un futuro o colateralmente. El miedo del inversionista a el problema económico. En segundo lugar, habla del riesgo. El riesgo es todo aquello que nos puede afectar. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Entonces, el autor aquí propone que las personas se preparan para no asumir riesgos, pero lo que no saben es que el riesgo es todo aquello que no conocen, porque tú no te puedes preparar para algo que no conoces que viene. Entonces, desde ahí, el autor ya invita a prepararte y no pensar en pronósticos, sino que prepararte en el sentido de estar en una zona moldeable, por así decirlo, para que cualquier problema que venga se pueda suplir de mejor manera. Estar esperando ese riesgo, estar esperando que algo que no sabes que va a pasar pueda pasar, es como la clave de este capítulo. estar consciente, Juan, estar consciente, presente y no tratar de ver lo que viene en el futuro, las cosas inciertas, sino que en el presente, con lo que tengas O y sea, aquí el autor lo que propone es que si es que el riesgo siempre va a estar, entonces tú no tienes que pensar en pronósticos, en qué puede venir, sino que tienes que pensar en cómo me preparo ahora para que cualquier cosa que pase esté preparado. ya Es perfecto. más un trabajo interno que externo. No es Preparado, pensar Juan. Juan, disculpa que te interrumpa. Preparado es emocionalmente preparado. en todo ámbito, Entonces, en ok, todo ámbito. Porque bueno, aquí recordemos que el autor está hablando bajo una premisa economista, entonces está hablando a una persona, cuando escribe él habla a una persona, pero entiendo que también habla a una persona que tenga algún tipo de condición o de responsabilidad hacia la conducta de una empresa, por lo que siempre dice que tiene que estar preparado para cualquier adversidad sin pensar en cuál va a ser la adversidad. Esa es la premisa. Prepárate porque van a venir riesgos, pero como tú no sabes cuáles son los riesgos que van a venir, simplemente prepárate
para que salgas jugando de alguna forma, porque es mejor Claro. prepararse a que no prepararse y pensar, porque puede pasar. Y aquí lo que propone el libro es, ¿sabéis qué? Yo creo que va a venir una crisis en 10 años más. Me voy a preparar para la crisis en 10 años más, voy a empezar a ahorrar, la empresa va a empezar a bajar costos, pero puede que el riesgo es que la recesión pueda venir en 2 años más, por lo que no estabas preparado. Entonces aquí lo que dice el autor es simplemente prepárate porque en cualquier momento puede venir algo. Bien, el tercer capítulo va relacionado a algo sumamente interesante y aquí ya un poquito más hacia las personas, al comportamiento de las personas y es las expectativas. Las expectativas, donde el autor aquí la palabra clave que me marcó es que las personas miden su bienestar dependiendo de la gente que está a su alrededor. Y aquí te hace un caso súper importante, no sé, por ejemplo, te dice, ay, habla de un presidente de Estados Unidos. ¿Roosevelt? ¿Roosevelt? Franklin D. Roosevelt. ¿Roosevelt? Sí. Que no recuerdo la línea Mm, temporal, pero por ejemplo dice, hoy en día tenemos penicilina, tenemos medicina, mm. tenemos muchas cosas que hacen que el contexto sea mucho mejor. Por ende, podemos decir que la persona de Estados Unidos, en este caso, que tiene todo eso, vive mejor que el presidente de hace 30 años atrás. Pero las personas no somos conscientes de eso. Porque no nosotros no nos estamos comparando con la persona que estaba viviendo hace 30 años atrás, sino que me estoy comparando con mi amigo que vive al lado, o con mi vecino, o con lo que tienen mis amigos, o con lo que tiene mi primo, Mm, porque es el contexto más cercano. Por lo que las personas siempre dicen las épocas anteriores se vivía mejor, pero no es así, porque mm. hay más innovación, hay más tecnología, hay más bienestar, hay mejor calidad de vida, pero eso no se percibe a lo largo, porque todos estamos bajo el mismo contexto, por lo que no vemos mejorías en ello, y siempre ahí se generan diversidades, donde yo creo que estoy mejor o peor dependiendo de las personas que están a mi alrededor. Y eso es lo que crea ese contexto. Y Las aquí, personas recurren a lo familiar. claro, entonces aquí me da una idea de emprendimiento bastante importante. Y es que, y aquí también sale un sesgo económico. ¿Te acuerdas que están Mm. los productos no, los bienes de lujo? ¿Ok? Este bien de lujo, por ejemplo, es aquello que es súper caro monetariamente, es fácil, difícil de adquirir, hay pocas cantidades en cuanto a oferta y demanda y etcétera. Si tú, emprendedor, creas un producto que posiblemente no sea caro, pero que genere estatus, que se vea que la persona que lo consume o que lo tiene mejora su calidad de vida, eso genera envidia y también genera alta calidad, por lo que hace que las personas que están viendo el contexto de la persona que consumió tu producto o servicio quiera tenerlo, por lo que aumenta tu demanda. Y ahí un caso específico puede ser el de Starbucks. Ahí Oh. dicen, Starbucks no vende café, vende experiencias. Entonces, yo creo que por ahí va el boom de Starbucks. No sé, es un lugar bonito, estético, donde yo tomo Mm, mi cafecito, le saco fotos y ahí mm. empieza la experiencia. Entonces, es interesante esto porque aquí pone en juego la envidia de las personas, que dependiendo de si es que mi amigo está mejor o peor que yo, puedo tener más o menos envidia de lo que tiene. Y ahí Mm. salen dos preguntas súper interesantes. ¿Qué tiene él que puedo tener yo? ¿Por qué él lo tiene y yo no? ¿Y qué puedo hacer yo para tener lo que tiene él? Mm. Entonces, bajo esas tres preguntas, el autor empieza a desarrollar toda esta parte desde la diferencia de perspectivas y realidades que generan las personas. Bien, hasta ahí Qué- vamos recién entrando al tercer capítulo. De Ya verdad, vamos. entonces vamos a darle un poquito más al desarrollo. El cuarto capítulo aquí habla sobre los genios. Este es un capítulo bastante interesante, pero lo hace bien cortito. Y es en el sentido de que dice que a lo largo de la historia hay muchos genios que son incomprendidos, pero que las personas siempre quieren al genio por lo bien que hace lo que hace, pero no quieren el pack completo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, los genios siempre tienen un comportamiento distinto a las personas. Tal vez son más egocéntricos, son más introvertidos, entonces no encajan bien dentro de la sociedad y la gente quiere simplemente lo que hace bien, pero lo que no hace bien lo quieren eliminar. Y eso es lo que nos acepta. Por ejemplo, no sé, un caso controversial puede ser Elon Musk en esta época. Aquí habla sobre el autor habla sobre la historia de un experto en aviación de la Segunda Guerra Mundial, donde él era el pro en cuanto a las guerras, escribió un libro, pero, no sé, nos faltaba las reuniones de equipo, era, no sé, no era, era irrespetuoso contra sus superiores, Mm. y esto lo dejaban pasar
porque era bueno en lo que hacía, pero no lo aceptaban, no lo aceptaban socialmente. Entonces aquí decía que esto pasa con todos los tipos de genio y por eso hay que aceptar el pack completo del genio y no solamente lo que es bueno. Y aquí habla sobre algo súper específico y dice que el genio es genio porque es fiel a sus creencias. Yo creo que está bien, bien. Tiene todo sentido. El quinto capítulo habla sobre el comportamiento humano busca certezas y no probabilidades. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí va un poco relacionado al miedo de las personas. Mm. La certeza es que algo va a pasar 100%. La probabilidad es que puede pasar o no, dependiendo de un porcentaje estadístico. Y Claro. aquí por uno de los ejemplos habla sobre Osama Bin Laden, si es que estaba en una habitación o no. Mm. Entonces, Estados Unidos iba a intervenir en esa habitación, en esa situación, con distintos militares, y ahí hace la diferencia entre probabilidad y certeza. Por ejemplo, la persona que iba a entrar, que sabía que potencialmente iba a morir con su equipo, quería saber si es que en verdad estaba Osama Bin Laden ahí o no. Porque si estaba, iban con todo. Si no estaba, no entraban. Podían vivir, seguir viviendo. Tenía más Claro. probabilidad de vivir que si no entraban que si entraban. Entonces, aquí la persona por la radio le dice, hay una probabilidad del 60% que esté. Entonces, ¿tú entras o no? Entonces ahí está el ejemplo perfecto de la gente quiere certeza y no probabilidades. Sí. Y desde cuando uno comparte eso, o sea, cuando uno entiende eso, ahí es cuando la estadística que normalmente se ocupa mucho no vale para nada, Mm. porque en verdad es el sentimiento que conlleva la certeza. La Sí. certeza es algo seguro, que va a pasar sí o sí, pero nada es certero en esta vida. Todo Sí, es pues. un mundo cambiante, es distinto. Entonces, ahí está la diferencia, que es bastante radical y que cuando uno lo entiende puede plasmar distintas cosas. En alguna conversación, alguna negociación que tú quieras realizar, puedes jugar dependiendo del caso, si das una certeza o una probabilidad. Bueno, ahora pasamos al sexto capítulo que nos habla sobre algo que hemos repetido en otros capítulos, que es que la mejor historia sobrevive. Y ahí entra el Mm. storytelling. Ya. Puede que una estadística sea muy buena o tú puedas que tú seas muy bueno en tu trabajo o en lo que haces, pero si no sabes contarlo, nadie lo va a saber. Mm. El otro día estaba escuchando aquí un anuncio en la radio que decía, ¿quién vende más? ¿McDonald's o una hamburguesería normal? Mm. Todos responden McDonald's. Entonces ahí dicen, el más conocido le gana al mejor. Recuerden eso, el más conocido le gana al mejor. Puede que tú tengas la mejor hamburguesa, pero si no sabes la gente que es la mejor hamburguesa, no la van a comprar. Por lo Mm. que ahí hay que trabajar mucho en los hechos que hacen que tú te puedas posicionar como una mejor persona o en lo mejor en lo que haces. Ahora pasando al séptimo capítulo va un poco relacionado al anterior, que sigue siendo contando historias, pero aquí habla sobre la historia que uno se cuenta a sí mismo para poder lograr algo. Posiblemente o estadísticamente sea difícil que, no sé, una persona pueda superar una marca, pero si tú te autoconvences de ello, puede pasar. No sé, aquí habla el ejemplo sobre una marca personal, una marca récord de algún deporte que no recuerdo cuál era, que era físicamente imposible que se pueda romper, independiente si eras más rápido o más alto, pero ya hubo gente que lo pudo romper, ese récord. Mm. Entonces, cuando ya se rompe, es mucho más fácil seguir rompiéndolo. Por lo que el autosugestión nuevamente aquí cuando quieres romper algo o esas variables que tú te cuentas a ti mismo puede concebir a darte autoconfianza y ahí nuevamente hablamos del comportamiento hacia el cumplimiento del objetivo en este caso. Aquí me voy a saltar el capítulo 8 y vamos a pasar al capítulo 9 que ya habla un poquito más sobre las ideas, que es bastante interesante porque aquí nos habla sobre que acelerar el proceso de ciertas cosas puede empeorar. Y aquí hubo un pensamiento intrusivo en mi mente, y es que normalmente se dice que las ideas que se pueden generar en emprendimientos tienes que hacerlas lo más rápido posible, donde tienes que acelerar el proceso, generar buenos productos y servicios lo más rápido para suplir la demanda lo más rápido posible de tu potencial cliente y generar productos que sean escalables, porque la escalabilidad te da rapidez y posicionamiento. Pero hace poco estaba leyendo un libro de emprendimiento que proponía totalmente lo contrario y se relaciona un poco a esto, y es que dice que si tú como emprendedor quieres empezar a crear algo concreto, tienes que crear cosas que no sean escalables para que la idea se madure y se plasme en algo concreto. Y Mm. cuando ya tienes eso, buscas cómo lo iteras para poder hacerlo más escalable y acelerar el proceso. Pero lo primero es que tienes que crear cosas que no sean escalables. Mm. Y ahí en mi mente hizo un poquito de clic porque aquí lo que habla es que si aceleras demasiado, la idea se convierte en una idea nefasta, en el sentido de que
puede que haya muchas grietas o muchos cimientos que no están bien construidos o consolidados al proceso para desarrollar algo. Y normalmente la gente quiere acelerar el proceso porque la vida se hace un poco más rápida. Y Mm, es lo que dije anteriormente. Hay que suplir la demanda del cliente. El cliente tiene comportamientos, por lo que, y hay muchas personas o hay muchas competencias, por lo que es más factible que yo genere un producto lo suficientemente rápido para que ese cliente yo lo capte como mi potencial, como mi cliente en este caso, y no otro. Por eso es la rapidez. Pero por otro lado aquí dice el autor que hay que bajarle un cambio, hacer que las mm, ideas maduren correctamente. Y de la mano ahí habla en el capítulo 10 sobre la innovación, donde nos habla que básicamente todo tipo de innovación nace de algún estrés. Nada innovador nace de un contexto donde todo está bien, todo está feliz. Y aquí ya hay un listado gigante que el autor propone sobre las innovaciones que se ha generado en guerras, que hoy en día ya. son productos comerciales, como por ejemplo el Internet. Mm, Entonces, mayores innovaciones se generan cuando la persona está bajo estrés y tiene un comportamiento de enfoque. Y ahí hablamos nuevamente, podemos conectarlo con el hiperfocus que hablamos mm, en el capítulo 2. Aquí ya me empiezo a saltar un poco de los capítulos porque en verdad el autor, por alguna razón los capítulos van acortándose. El capítulo 1 era muy largo y al final el capítulo 23 era súper cortito. mm, Entonces, hubieron algunos capítulos que no encontré que eran tan relevantes, así que nos vamos a pasar al capítulo 16, donde mm, habla sobre las ventajas competitivas, que mm. normalmente siempre se habla cuál es la ventaja competitiva de una empresa para sobrellevar la otra Claro. o para sobresalir. Entonces, aquí dice algo que a mí por lo menos no lo había visto de esta manera, y es que las ventajas competitivas mueren por la innovación o mueren por la desactualización. Y aquí hace la comparación entre la ventaja competitiva que tú generas dentro de tu empresa y la evolución. Dice que todo lo que que no sobrevive, la evolución lo elimina de por sí. Entonces ahí podemos ver que esto no lo dice el libro, pero lo dejo bajo mi contexto y es que la tecnología hace que la adaptación sea distinta, por lo que las propuestas de valores de la empresa van cambiando. Por ejemplo, el libro se ocupaba para captar la información. Uno iba a la biblioteca y leía, no sé, una enciclopedia de 500 páginas donde después encontraba una página que me servía para la tarea. Luego nació Google, Mm, donde este buscador me permitía buscar entre muchas páginas web la información concreta que yo buscaba. Ahora tenemos la IA, que a través de un comentario te da una respuesta súper específica y concreta a la problemática que tú estás realizando. Si te das cuenta, son ventajas competitivas muy parecidas, que todos trabajan bajo la lógica de darle solución a la problemática y a través del conocimiento que requiere la persona. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar ahora con Google cuando la IA se apodere? Se va a eliminar, va a cambiar, va a adaptarse. Si bien los libros aún nacen o están, no es la primera fuente de información que la gente requiere o analiza. claro. Entonces ahí es donde la innovación hace que la ventaja competitiva vaya muriendo durante el tiempo y hay que saber adaptarse o si no, la evolución te va a matar. Mira. Capítulo 17 nos habla sobre el optimismo y el pesimismo, que aquí también nuevamente se extrapola hacia el comportamiento humano, básicamente habla de eso, que las personas son optimistas y pesimistas a la vez y que es importante, yo creo que con esto me quedo bien en el libro y es Mm, hay que ser optimistas para algunas cosas y pesimistas para otras, pero dentro de un mismo plan estratégico. ¿Qué quiero decir? O, por ejemplo, aquí el autor dice, ahorra como un mm, pesimista e invierte como un optimista. ¿Qué quiere decir esto? De forma como segura en ciertos ámbitos y juega de manera agresiva en otros ámbitos, para que dentro del desarrollo puedas ir como cambiando dentro de esto. No sé si me explico en ese sí, sentido. sí, se entiende. Capítulo 19, ya estamos casi terminando el libro, donde dice que Bueno, los incentivos son poderosos. Y aquí habla sobre que el comportamiento humano puede cambiar dependiendo del incentivo que esté inmerso. Por mm, ejemplo, no sé, ¿qué pasa si yo te digo, Javier, te pago 10 lucas por cada página de un libro que tú leas? ¿Cuántas páginas leerías en el año? un Puede que montón.
claro, ese comportamiento cambie dentro de tu forma de ser, por lo que los incentivos son una parte importante dentro. Si tú conoces cómo desarrollar incentivos, es ocuparlos a tu favor para el desarrollo de tu crecimiento personal o desarrollo profesional. El capítulo 20 nos habla sobre lo que ahora entiendes. Y este es un capítulo que habla mucho sobre el contexto, en el sentido de que tú puedes comprender, por ejemplo, lo que es una recesión, una depresión, pero no lo entiendes al 100% mientras no lo vivas. Mm, Puede que tú, dentro de los libros, puedes decir que la recesión baja la demanda, baja la oferta, hay poca liquidez dentro del mercado, etcétera. Pero mientras no lo vivas, tal vez no vas a sentir la escasez de comida, no vas a sentir la preocupación de las familias, no vas a sentir la angustia de las personas al buscar trabajo y no tener. Entonces hay otras que dentro de los libros no se mencionan. mm. El capítulo 21 habla sobre el largo plazo. Y yo creo que este es uno de los capítulos más poderosos que propone el autor, y es que hay que saber jugar el largo plazo. Y en este es el sentido sobre, eh, habla mucho sobre el interés compuestos, por ejemplo, donde el comportamiento de pequeñas acciones que hago hoy y mañana puede afectar en gran proporción en el futuro. Por lo que uno de los consejos más importantes, que jugar en largo plazo no tiene que estar definido en fechas, sino que tiene que ser definido de forma flexible, a través de un atributo o un objetivo en específico. No es que yo diga, por ejemplo, voy a ahorrar 10% de mi sueldo todos los meses durante 10 años, porque posiblemente en 10 años tenga otro tipo de trabajo o ya no tenga trabajo, y puede cambiar, puede variar muchas cosas dentro de ese largo plazo. Pero si yo digo quiero ahorrar 10% durante todos los meses hasta llegar a X cantidad de dinero, ahí el tiempo se convierte en una variable que no es relevante, ya que la meta es llegar una cifra más que a un tiempo en específico. Pero sabemos que ese tiempo, esa cifra está arraigada a un tiempo X que aún no sabemos, por lo que es más flexible. Y por Ah, último, ya el capítulo 23 nos habla sobre las cicatrices son permanentes. ¿Qué quiere decir esto? Y va un poco relacionado al capítulo 20 de Ahora lo entiendes. Y es que el autor nos dice que toda acción o todo contexto del cual tú vives va a dejar cicatrices dentro de tu mente, lo que va a afectar al comportamiento que tú tengas frente a otras cosas. Entonces, aquí dice que es donde nace todo lo que hablamos anteriormente, a través de dos preguntas, y es, ¿qué has experimentado tú, Javier, que yo no he vivido y que te hace creer lo que crees? En este sentido mm. dice que, por ejemplo, yo he pasado ciertas cosas en mi vida, tú has pasado ciertas cosas, podemos ver un problema de diferente manera, donde las soluciones pueden ser distintas, y eso se va de la mano con esta pregunta. Y es, ¿qué has vivido tú que te ha dejado cicatrices? Y esas cicatrices coinciden de cómo tú reaccionas frente a una situación. El capítulo este cierra con que lo que nunca va a cambiar es que las personas siempre van a estar en desacuerdo por el contexto y las vivencias que tiene cada uno. Entonces, dependiendo del contexto y las vivencias, es el comportamiento de las personas. Tal vez yo, no sé, viví una guerra, fui a la guerra, donde tal vez matar a personas no me produce nada, pero a ti te puede causar repudio o hasta asco, o puede Lógico. ni siquiera ver la sangre, ¿cachai? Mm, Entonces, podemos discrepar de ciertas cosas, pero sí. mientras tú no sepas eso de mí y yo no sepa eso de ti, siempre vamos a estar en desacuerdo. Por lo que esta pregunta es súper relevante, y aquí la repito: ¿qué has experimentado tú que yo no he vivido que te hace creer lo que crees? Y desde ahí se extrapola todo lo anterior, po, en cuanto a cómo yo percibo el riesgo, cómo yo percibo los incentivos, cómo yo percibo la innovación, cómo yo percibo a las personas que son genias en lo que hacen, cómo yo percibo tal vez el miedo, la avaricia, la codicia, que me pueden llevar a ciertas acciones dependiendo de las condiciones y vivencias que yo tuve. Entonces, el contexto pasado afecta a mi, reformulo, el contexto pasado Mm. afecta la situación o la respuesta que yo puedo dar en el presente, lo que me va a concebir el largo plazo hacia el futuro. Y Es por un eso es ciclo. tan, claro, y por eso es tan predictivo, Mm. porque si tú me dices que eras de X forma en el pasado, ahora lo estás cambiando, puedo saber cuál es el resultado final. Así que Dentro de como, los patrones claro, comportamentales.
Entonces, como ven, es un libro bastante amplio, bastante denso. Yo creo que invita a leerlo una o dos veces más. Y que, bueno, eso, pasemos al paper para ver qué podemos sacar en las conclusiones. Mira, yo creo que aquí brevemente, 2 minutitos, para hablar sobre una teoría que en inglés se le llama Decision Field Theory. Ya, esta teoría de Buys-Meyers, creo que así es el apellido, y Townsend, del año 1993, te invitan a pensar de que nuestras decisiones no se forman de inmediato, sino que van evolucionando a lo largo de que pasa el tiempo. Eso es la premisa, digamos, de esta teoría. Por supuesto que hay que leerlas un poquito más en profundidad para poder entenderlas, pero una de las cosas bien interesantes es que los patrones de comportamiento que se repiten a pesar de que cambien cosas externas en nosotros. O sea, hay patrones de comportamiento que se repiten a pesar de que cambien cosas externas. Y eso tiene que ver mucho con la emoción que nosotros tenemos, tiene que ver con las experiencias pasadas, tiene que ver con la memoria que nosotros tenemos, y eso influye directamente en las emociones. Y las emociones influyen en la forma en la que yo tomo la decisión, y esa decisión que tomo es la que me lleva a un futuro específico, ¿cierto? Y cuando nos enfrentamos a situaciones de incertidumbre, ¿cierto? Ya que del presente lo único que tenemos, el futuro es incierto, nosotros, por lo general, seres humanos, recurrimos a lo familiar o a lo conocido para, a partir de eso, hacer una estimación, entre comillas, de lo que va a suceder en el futuro. Ahora bien, ¿cuál es el desafío? Conocer más el patrón comportamental frente a las cosas externas. Y esa es la Decision Field Theory. Es una teoría bien extensa, psicológica y antigua también, del año 1993, pero que explica más o menos el tema de la experiencia previa, de las emociones, que te afectan directamente, ¿cierto? Tu emocionalidad, tu persona, y en base a eso tú tomas la decisión y esa decisión te lleva hacia donde sea un paradero X. Y estas decisiones evolucionan a lo largo del tiempo a medida que nosotros vamos absorbiendo mayor información. Y esa mayor información es la que precisamente habla Morgan Housel, que es el hecho de mirar a lo largo del tiempo, ¿cierto? Y luego ahí tomar una decisión. Claro. Eso básicamente. Ahora, yo quisiera hacerte una pregunta para que ya podamos ir de síntesis. ¿Qué cosa te gustaría que las personas que están viendo este libro, o sea, que están viendo este libro, este capítulo del libro, apliquen a su vida? O que están emprendiendo, ¿cierto? Están emprendedores o que están tomando decisiones importantes en su vida. Momento de reflexión. Creo que dos ideas en la mente, intentar desarrollarlas. La primera es, relacionando un poquito a lo que hemos visto en los otros capítulos, entender el contexto es Mm, súper interesante. Te da muchas respuestas de... Y el capítulo anterior vimos que era interesante ver el contexto tanto de tu cliente como de tus trabajadores, de tus stakeholders o partes interesadas, donde entender este contexto te puede permitir ver cruces y desde ahí liderar. Desarrollando un poquito más esa idea, recordemos que el contexto de cada uno puede que tenga patrones parecidos, ya que tu cliente, recordemos que tiene el mismo problema. Ese mismo problema puede conllevar a un comportamiento humano muy parecido, por lo que entender ese comportamiento puede ser relevante. Ahora, tus trabajadores están bajo una cultura de trabajo interesante que tú mm, como líder propones, por mm. lo que el comportamiento va a estar condicionado por la cultura de trabajo que tú tengas, por lo que si quieres cambiarla o mejorarla, tienes que partir por ahí. Y por otro lado, el comportamiento, por otro Mm, lado está el comportamiento de los stakeholders, que puede ser la mm. parte más diversa en cuanto Sí. al comportamiento humano, porque hay distintos tipos de perfiles que ahí habría que buscar el patrón común en cuanto a este comportamiento humano. Entonces, si se dan cuenta, el contexto es entender a las personas, básicamente. Entender cómo reaccionan frente a un problema, Mm, entender por qué reaccionan así, qué parte de ese problema hace que detone esa reacción conlleva a otra cosa, y ahí se pasa la causa-consecuencia. Entonces, si tú entiendes claro. todo el condicionamiento humano en cuanto a el desarrollo de soluciones, puede ser bastante interesante. Y de Mm, hecho, el marketing o las tendencias del marketing hoy en día van hacia allá. Es entender cómo reacciona el cliente frente tal vez a un aviso publicitario, mm, donde ahí entra mucho en jugar el neuromarketing. Por ejemplo, ¿qué claro. es lo primero que ve la persona al momento de leer un flyer? No sé, el otro día Mm, estaba viendo de que si tienes a una persona en un flyer, por ejemplo, que está mirando hacia afuera, o sea, es decir, hacia la persona que está leyendo, va a desviar sí o sí. Lo primero que ve las personas van a ser los ojos de la persona que esté en la foto.
pero si la persona que está en la foto está mirando el título, eso hace que las personas tengan una mayor cantidad de retención a la lectura del título. Mira, Entonces, entender el comportamiento humano te puede dar muchos chances y mucho valor agregado al momento de crear cosas. Por otro lado, esa es la primera idea, entender el ok. comportamiento humano general de tus grupos específicos para poder liderar y crear soluciones como emprendedor. Pero por otro lado está el de entenderte a ti mismo. Esto que nunca cambia también te afecta a ti. Entonces, ¿qué es lo que nunca cambia en ti? O sea, ¿qué es lo que cómo reaccionas? ¿Eres más adverso al riesgo o eres más arriesgado? ¿Cómo eres optimista o pesimista? Dependiendo de eso, puede ayudarte a desarrollar mucho el contexto en el que estás envuelto y poder cambiarlo. Entonces, creo que me falta un poquito reflexionar un poco más sobre esto. Como dije, el libro te invita tal vez a leerlo una o dos veces. Para mí, Claro. yo creo que Morgan Housel en este libro fácil pudo haber sacado dos libros y tal vez desarrollar un poco más cada capítulo Mm. para poder llevar a un entendimiento un poco más profundo y tal vez Pues, conectar todos los conceptos que tiene, porque habían algunos capítulos que sí se conectaban, entonces puede que haya sido un poquito más lógico en este planteamiento, pero al fin y al cabo, resumiendo todo, es entiende el comportamiento humano, tanto el tuyo como el de las personas que te envuelven, entiende tu contexto, entiende el contexto de los demás y desde ahí puedes crear buenas soluciones. muchas gracias, Juan, por hacer este resumen del libro, un libro bastante extenso que efectivamente, como dice Juan, podría haber sido dos libros. Si se unían algunos temas, se podrían crear dos libros para poder profundizar, pero bueno, es lo que el autor decidió y por lo tanto tenemos, bueno, harta información, por supuesto, que si ustedes quieren pueden leer el libro completo y espero que les haya servido esta información, tanto el libro, sus lecciones y el paper, es breve. Y quisiera dejarlos invitados a que se suscriban al canal. Vamos a seguir subiendo capítulos de estos libros. Y espero que este precisamente les haya servido de mucha ayuda. Y que suscríbanse, compartan este video quizás a una persona que le pueda servir esta información valiosa. Y nos estamos viendo la próxima semana. Así que muchas gracias, Juan. Chao, chao. Chao chicos, que estén bien.